¿Qué es una fracción? El concepto matemático de fracción corresponde a la idea intuitiva de dividir una totalidad en partes iguales, como cuando hablamos, por ejemplo, de un cuarto de hora, de la mitad de un pastel o de las 2/3 partes de un depósito de gasolina. Aunque en la realidad estas cosas no son iguales y no se trabajan de la misma manera, en la matemática sí, puesto que podemos trabajar de la misma manera un medio, un cuarto, 3/5, un sexto. Para las fracciones existen operaciones matemáticas, las cuales son la suma, la resta, la multiplicación y la división. A continuación veremos cómo podemos resolver cada una de ellas en los diferentes problemas que se nos puede presentar en la matemática. Suma y resta de fracciones con igual denominador. En el siguiente video veremos tres posibles casos que podremos encontrar en la suma y en la resta de igual denominador. Por denominador entendemos que es el número que está en la parte de abajo de la fracción. Cuando éste se repite en una operación de 2, 3, 4 fracciones en una suma y una resta, haremos el siguiente procedimiento. En nuestro primer ejemplo tenemos un medio más 3 medios. Para sumar o restar fracciones con igual denominador, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a conservar el denominador. O sea, en este caso sería el número 2. Luego, los numeradores se suman o se restan dependiendo del ejercicio que sea. En este caso, como es una suma, vamos a sumar 1 más 3. Ordenamos 1 más 3 sobre 2 y luego resolvemos. 1 más 3 es igual a 4 y seguimos conservando en la parte de abajo el denominador que es el 2. Luego vemos si 4 entre 2, o sea 4 medios, es divisible y si lo es, entonces colocamos que 4 entre 2 es igual a 2 y tenemos ya resuelto una suma de fracciones con igual denominador. En la resta de fracciones con igual denominador se aplica el mismo procedimiento que en la suma. En este ejercicio tenemos 3 cuartos menos 7 cuartos. Vamos a conservar el denominador, el cual es el número 4, y restamos los numeradores. 3 menos 7. Ordenamos 3 menos 7 sobre el denominador común, que es el número 4. Luego restamos 3 menos 7, va a ser igual a menos 4, sobre 4, que es el denominador que estamos conservando, porque es el igual, y luego vemos si menos 4 sobre 4 es divisible, y sí lo es. Por lo tanto, menos 4 sobre 4, o dividido entre 4, sería igual a menos 1. Ya tenemos resuelto una resta de fracciones con igual denominador. En el siguiente ejercicio tenemos a 3 medios menos 1 medio más 7 medios. Como podemos ver, tienen un denominador común, el cual es el 2. Pero hay tres fracciones, las dos primeras se están restando y se le está sumando una fracción. ¿Qué hacemos? Se aplicará el mismo procedimiento que hemos aplicado en la suma y en la resta. Conservaremos el número 2 y luego 3, que es el numerador de la primera fracción, lo colocaremos. Vemos que está restando, colocamos la resta y luego colocamos el numerador de la segunda fracción, el cual es el 1, más, que es el siguiente signo que está después de la segunda fracción, 7, que es el numerador de la última fracción, y tenemos 3 menos 1 más 7 sobre 2, que es el denominador común. Resolvemos. 3 menos 1 más 7 va a ser igual a 9, porque 3 menos 1 es igual a 2 y 2 más 7 es igual a 9, sobre 2, que es el denominador común. Y ya tenemos resuelta la tercera suma y resta de fracciones con igual denominador. Suma y resta de fracciones con diferente denominador. En el siguiente ejemplo tenemos un cuarto más 3 medios. Observamos que los denominadores son distintos. Por lo tanto, para resolver esto, vamos a aplicar la multiplicación en cruz. La multiplicación en cruz consiste que vamos a multiplicar los denominadores, en este caso sería 4 y 2, y vamos a multiplicar también en la parte de arriba como numeradores al numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Luego vamos a colocar el signo algebraico del problema, que sería más o menos, en este caso sería el más, y luego vamos a multiplicar el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción, 3 por 4. Entonces tenemos
1 por 2 más 3 por 4 sobre 4 por 2. Resolvemos las multiplicaciones. 1 por 2 va a ser igual a 2. Colocamos el signo de más. Luego 3 por 4 va a ser igual a 12 sobre 4 por 2, que es igual a 8, y tenemos una suma en el numerador. 2 más 12. 2 más 12 sería igual a 14 sobre 8. Seguimos conservando el mismo numerador. Y ahora que tenemos prácticamente el resultado de la suma de fracciones con diferente denominador, vamos a simplificarla. Ambos son divisibles entre 2, por lo tanto, 4 entre 2, 14 entre 2 sería 7 y 8 entre 2 sería 4. Ya tenemos resuelta la primera suma de fracciones con diferente denominador. Para la resta de fracciones con diferente denominador aplicamos el mismo procedimiento que en la suma. En este ejercicio tenemos 3 medios menos un cuarto. Aplicamos la multiplicación en cruz. Multiplicamos los denominadores, que son el 2 y el 4, y los colocamos en la parte de denominadores. Luego, para los numeradores, hacemos lo siguiente. Multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. 3 por 4. Colocamos el signo algebraico de la operación, que en este caso es el menos, y luego multiplicamos el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción. 2 por 1 o 1 por 2. Luego tenemos 3 por 4 menos 1 por 2 sobre 2 por 4. Resolvemos la multiplicación. 3 por 4, 12, menos 1 por 2, 2, sobre 2 por 4, 8. Ahora tenemos una resta en el numerador, 12 menos 2. Restamos y eso nos daría 10, 10 sobre 8. Podemos simplificar dividiendo entre 2. Mitad de 10, 5 y mitad de 8, 4, 5 cuartos. Y así tenemos resuelta la resta de fracciones con diferente denominador. Multiplicación de fracciones. De las distintas operaciones de fracciones que podemos encontrar, la multiplicación de fracciones es la más simple y por ende es la más fácil, ya que es lineal, o sea, de una forma directa. Es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Veamos los ejemplos. Tenemos 2 tercios por 7 medios. Multiplicamos numerador con numerador, que sería 2 por 7, y denominador con denominador, 3 por 2. Resolvemos la multiplicación. 2 por 7, 14, y 3 por 2, 6. Simplificamos entre 2 y tendríamos 7 tercios y ya tenemos resuelta la primera multiplicación de fracciones. Veamos el siguiente ejemplo. Aunque se ve un poco más largo que el anterior, se aplica el mismo procedimiento. Numerador con numerador, denominador con denominador. Multiplicamos 1 por 3 por 1 por 2 en el numerador y en el denominador multiplicamos 2 por 4 por 8 por 7. La multiplicación del numerador nos va a dar 6 y la multiplicación del denominador nos va a dar 448. Simplificamos entre 2 y eso nos va a dar 3 sobre 224. Tenemos el segundo ejercicio de multiplicación de fracciones terminado. En el siguiente ejercicio tenemos 2 quintos por 1 medio por 2 sobre 7. Aplicamos el mismo procedimiento de multiplicación directa, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. 2 por 1 por 2 en el numerador, 5 por 2 por 7 en el denominador. 2 por 1 por 2 es igual a 4. 5 por 2 por 7 es igual a 70. Simplificamos. 4 entre 2, 2. 70 entre 2, 35. Ya tenemos resuelto un tercer ejercicio de multiplicación de fracciones. División de fracciones. Para dividir fracciones existen 3 métodos que podemos utilizar. Para estos 3 métodos utilizaremos el mismo ejercicio. Tenemos un medio dividido entre 3 cuartos.
Para hacer esta división aplicaremos el primer método, que es la multiplicación cruzada para divisiones de fracciones. Consiste en multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción, que sería 1 por 4, 4. Y luego multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, que daría 2 por 3, 6. Ahora tenemos 4 sextos, lo simplificamos cada uno, entre 2 quedaría mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. El segundo método se llama doble C. Consiste en ubicar la primera fracción sobre la segunda fracción, quedaría 1/2 sobre 3/4. Ahora hacemos una C que vaya desde el 1, o sea, el numerador de la primera fracción, hasta el denominador de la segunda fracción, que vaya desde el 1 hasta el número 4. Y dentro de esa C grande, vamos a hacer una C pequeña que vaya desde el denominador de la primera fracción hasta el numerador de la segunda fracción, que sea 2 al 3. Entonces, 1 por 4, 4. Y 2 por 3, 6. 4 sextos. Simplificamos. 4 entre 2, 2. 6 entre 2, 3. Observamos que nos da el mismo resultado que la primera división o el primer método. Ahora, el tercer método se llama método invertido, que consiste en agarrar la segunda fracción e invertir sus valores. Es decir, el numerador se convertirá en denominador y el denominador en numerador. Ahora, en vez de tener 1/2 dividido entre 3/4, vamos a tener 1/2 por 4/3. 1 por 4, 4. Y 2 por 3, 6. Simplificamos. 4 dividido entre 2, 2. 6 dividido entre 2, 3. Y como podemos ver, tres métodos diferentes para divisiones de fracciones que nos arrojan un mismo resultado.